Bueno, pues nosotros vamos a analizar, yo creo que también tiene mucho de inteligencia artificial, el planteamiento que ha realizado Pablo y que ahora le vamos a pedir que nos cuente en detalle y que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Y ahora vamos también a medir un poco esos riesgos, ¿no? Que hay pues en el uso de muchas, lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿verdad? Las redes sociales, ¿no? Tienen mucho riesgo tanto emocional como también digital, ¿no? Entonces, Pablo se ha querido centrar en dos de las redes sociales más usadas y que además son pues un carnet de identidad en forma de álbum fotográfico que representa ahora mismo a la sociedad actual, que es Instagram y TikTok. ¿Cuál es un poco, Pablo, el punto de partida que decides, que tienes, ¿no? Pues para analizar si estas pues son seguras o no son seguras, o están en riesgo, o si a largo plazo o medio plazo, si no se securizan determinados aspectos, pues esto podría suponer un problema para los que pues todos usamos de alguna manera alguna de estas redes. Pues como muchas veces hemos hablado aquí en la radio y con invitados y contigo y con Mónica, muchas veces lo que nos ocurre es que yo creo que la sociedad y nosotros mismos, los usuarios, no son conscientes de la cantidad de información que volcamos en las redes sociales. Entonces, esto, unido un poco al movimiento que se está viendo desde hace un año o 2 años en torno a TikTok, que habrás podido seguir como desde Estados Unidos se va ejerciendo presión para prohibir TikTok. De hecho, TikTok está prohibido en la mayor parte de los dispositivos públicos, es decir, los empleados públicos en los teléfonos que pertenecen al Estado, a la entidad donde trabajan, no pueden instalar TikTok. Pero es que hace unas semanas ha habido un senador, en caso concreto en Montana, que ha ido más allá y ha promulgado una ley en la cual se prohíbe utilizar TikTok a nivel estatal. Es decir, tienen las empresas, tanto Apple como Google, las tiendas oficiales, tienen la obligación, según esta ley, de retirar a TikTok. Como la ley seca de los años 20, pero en este caso ley seca para esa red social. Exacto, ley seca para esa red social, y todo un poco bajo el argumento de que nos espían, ¿vale? De que las aplicaciones se pueden utilizar para espiarnos y para ver qué es lo que hacemos y qué es lo que nos gusta. Vale, aquí un poco es el punto de partida, ¿vale? Y yo creo que detrás de este planteamiento, yo creo que todos más o menos podemos ver un condicionamiento un poco geopolítico de que Estados Unidos está perdiendo un poco digamos, la omnipresencia o la capacidad total en Internet de sus empresas y empiezan a aparecer rivales de origen chino, como pueda ser pues TikTok, WeChat o etcétera, que hacen un poco pues que Estados Unidos esa posición dominante que tenía y que le permitía de alguna forma conocer qué hacían todas las personas, se va posicionando un poco en el lado de China. Y aquí un poco en ese planteamiento, pues lo que quería ver o lo que quería investigar para esta entrevista era un poco ver qué información o qué datos damos de forma voluntaria, otras veces igual no somos tan conscientes de que estamos dando estos datos, y qué otros datos damos de forma involuntaria totalmente. Porque, oye, Pablo, perdona una cosa, porque Pablo, lo que has estado ha sido investigando sobre TikTok, pero también sobre Instagram, ¿no? Entonces, si bien TikTok es chino y, bueno, al final sabemos un poco cuáles son los miedos y las sospechas que hay, ¿no?, sobre el uso de esa información, no solo ya el control de las mentes, sino también el control de los datos. Pero bueno, hay que recalcar que Instagram pues es una empresa americana y entiendo que también recopila datos sobre nuestro uso, comportamiento, tiene un algoritmo y también nos engancha igual que TikTok, ¿no? Entonces, ¿por qué Instagram es bueno y TikTok es malo? ¿O por qué no necesariamente las dos son, pues oye, hacen un uso que puede ser cuestionable sobre los datos y el algoritmo? Pues la respuesta yo creo que ahí hay que ir a buscarla un poco en los senadores americanos, porque bajo mi punto de vista son primas hermanas, o sea, hacen prácticamente lo mismo. Desde el punto de vista voluntario, ¿qué datos das al registrarte cualquiera de ellas? Pues tu nombre, tu fecha de nacimiento, una dirección de correo, en algunos casos un número de teléfono y todas las fotos o vídeos que quieras compartir con el resto de la gente y con el resto de la red social, ¿vale? Eso en principio yo creo que es algo que más o menos todos damos por aceptado, pero lo que igual no sabe mucha gente es que a través de esas fotos tienes un montón de datos biométricos, das un montón de caras y de capacidades para ir correlándola. Es decir, yo, por ejemplo, todas mis fotos de Instagram,
tú puedes extraer todas las caras que aparecen en mi Instagram y relacionarlas y te pueden aparecer como unas 300 identidades, más o menos. Ya no solo los followers, la gente que sigues y la gente que me sigue, sino la gente que sale en tus fotos. Eso ya es un dato. Yo creo que mucha gente se da de forma, es voluntario, pero no son conscientes de que ellos realmente están dando esos enlaces, esas relaciones entre personas. Luego hay cosas un poco más ocultas, quizás también porque la tecnología muchas veces pues no es fácil y no entendemos todas las consecuencias de lo que hacemos, pero por ejemplo, una de las cosas, una de las informaciones que se llevan todas estas aplicaciones es el tipo de teléfono que tienes, el tipo de procesador que tiene, la versión de sistema operativo en el que estás, es decir, saben si estás utilizando un Android, qué versión de Android, si estás usando un modelo de teléfono a la última o un modelo un poco más hacia atrás o un poco más barato. Son incluso conscientes de la dirección IP desde la que estás haciendo todos tus comentarios, todas tus fotos y en ocasiones esta posición, este geoposicionamiento, si se repite mucho, pues te va a dar una idea de que esa persona se mueve por ese entorno o incluso igual dónde está su vivienda. Es decir, si hace muchas fotos, igual aparece una vivienda o un coche, pues puedes saber cuál es su coche, cuál es su vivienda, en qué dirección puede estar más o menos. Todo este tipo de informaciones que yo creo que a veces la gente no es consciente de que la está entregando. No, y además, Pablo, ocurre en todas las redes sociales, por así decirlo, ¿no? Estaba preguntando Edu precisamente qué diferencia hay exactamente, ¿no?, entre Instagram y TikTok, y lo apuntabas al principio que esto y esta polémica que se ha generado se lleva generando ya algún tiempo, pero en los últimos meses yo creo que ha escalado de alguna manera esa tensión, es pues que TikTok los datos se van a China y que Instagram los datos se van o se quedan en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí es donde está verdaderamente ese rifirrafe que tienen, que desde luego el tema o la cuestión de privacidad puede ser de los dos, pero en el caso de TikTok ya es el tema más geopolítico, ¿no, Pablo? Totalmente, Mónica. Tú te acuerdas, tú seguro que te acuerdas, Mónica, no sé si Eduardo se acuerda ya, de el caso de Snowden. ¿Tú te acuerdas del caso de Snowden, Mónica? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué dices que yo no me acuerdo? Quiero decir, o sea... ¿Por qué no se va a acordar, Edu? Vamos, hombre. Si han hecho hasta la memoria. Seguro que ha visto la película. Como no hacíamos programa en esa época, digo, igual no se acuerda. Claro. De acuerdo. ¿Te acuerdas? Pues Snowden lo que destapó un poco es cómo la NSA, la Agencia de Seguridad Americana en la parte tecnológica, tenía montado un programa de espionaje y utilizaba a bastante de las empresas punteras americanas y en muchos casos hablamos del cifrado de las comunicaciones, del cifrado punto a punto. No necesitaban conocer exactamente qué es lo que conversabas, necesitaban saber lo que llamaban metadatos, es decir, con quién te comunicabas, es decir, el teléfono con el que intercambiabas datos o mensajes, los correos electrónicos con los que te intercambiabas mensajes, igual direcciones o las búsquedas que hacías en Google, todo este tipo de información que es un poco, digamos, no tan intrusiva en la parte de privacidad, pero que les permitía establecer un perfil o un patrón de las personas. En la parte además de inteligencia artificial que hablábamos y que siempre hemos dicho que aquí en la parte de ciberseguridad nos ayuda bastante a automatizar la respuesta, a darnos cuenta cuando nos pueden estar atacando, a detectar patrones incluso desconocidos de ataque. Aquí la pueden utilizar, como siempre hemos dicho muchas veces, un cuchillo no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo lo utilicemos. Pues la inteligencia artificial avanza a velocidades increíbles y permite pues establecer esas conexiones, como os decía, simplemente con las fotos. O sea, os he pasado antes un pequeño ejemplo de cómo con un algoritmo de inteligencia artificial, aunque una persona estuviera tapada, tenía gafas, etcétera, etcétera, le puedes asignar la identidad con otra foto suya sin tapar y es capaz de detectar y decir, oye, a pesar de estar utilizando gafas, a pesar de tener un casco, a pesar de tener 1000 complementos por encima, soy capaz de detectar que esta persona es quien dice ser. Y yo lo he utilizado con todas las fotos que tengo en Instagram de mi perfil y no sabéis lo bien que os identifica a vosotros dos en todas las fotos de la radio. O sea, es bastante curioso que da igual que estéis de perfil, que estéis de frente, sabe asociaros y agruparos esas identidades y detectar, pues eso, qué
nosotros tres hacemos algo en conjunto, porque yo he estado publicando fotos en las que salimos en conjunto. Oye, Pablo, pensar que ahora mismo, por lo que nos estás contando, ¿no? Que fácilmente somos identificables ahora mismo y no necesariamente yéndote a Internet. Hay fotos públicas nuestras por cualquier lado, en el momento en el que hemos desarrollado el programa fuera o en el momento en el que, en fin, hemos ido a recoger un premio, y así lo suelto, ¿vale? Y nos hemos hecho una foto, ¿no? Y al final es muy conspiranoico decir que es que nos tienen perfectamente controlados, o sí. ¿O es un poco conspiranoico? Yo creo que no. O sea, al fin y al cabo, a nivel... Otra cosa es que te quieran tener hasta el último dato tuyo. Pero si quisieran, lo tienen. Yo creo que no les es tan importante a día de hoy tener el último detalle, un detalle fino, pero sí saben exactamente como tú dices, quién eres, dónde apareces, igual una noticia, imagínate, o simplemente una orla en la que aparece tu nombre y tu apellido y has terminado una carrera, la que sea, y apareces con tus compañeros, ya saben, por ejemplo, ese título que tienes, con quién has cursado, esas personas a su vez, dónde pueden estar. Entonces, yo creo que conspiranoico no llegas a serlo, no llega a ser conspiranoico. El tema sobre todo es que toda esa información la están almacenando por si algún día la necesitan o quieren utilizarla contra alguna persona que por el motivo que sea les esté poniendo en jaque o le resulte incómoda. Uh-huh. Sí, yo creo que eso es algo clave que yo creo que no todos somos conscientes porque no es tan conocido. En el caso de Internet hay sistemas, ¿verdad, Pablo? Herramientas que almacenan todo lo que se va publicando. Las páginas web, hay repositorios con cada uno de esos cambios de las páginas web y si pagas dinero por ello puedes saber cómo estaba en un momento dado, información que contenía, que se ha borrado, etcétera. Y ahora tenemos estas herramientas que permiten ir mucho más allá, automatizar más y en el caso de las redes sociales que vamos publicando cosas y las redes sociales almacenan tanto lo que publicamos como lo que no hemos publicado, lo que pensábamos publicar pero no hemos llegado a publicar, todo absolutamente se queda publicado. El perfil que tienen las redes sociales de nuestra identidad digital, que es nuestra identidad también al fin y al cabo personal, es inmensa. Saben casi más de nosotros que nosotros mismos porque saben hasta nuestros arrepentimientos, ¿no, Pablo? ¿Para qué podrían llegar a usar esa información? Por ejemplo, ese mensajito que íbamos a escribir y ese comentario, esa publicación que al final hemos hecho borrar. ¿Para qué pueden querer eso? Pues es una gran pregunta, Mónica, porque es uno de los descubrimientos de toda la investigación que más me llamó la atención, porque ambas dos aplicaciones se comportan igual. Tú tienes una serie de pasos, inicialmente eliges una foto, le aplicas unos filtros, le vas a poner un comentario y en ese momento en el que estás poniendo el comentario, tú tienes en ambas aplicaciones un botoncito que dice una fecha para atrás, como, oye, pues me arrepiento y no lo quiero publicar, ¿vale? En ambas dos, al llegar a esa pantalla, tu información, tu foto ya está en sus servidores. Es un comportamiento que me llama mucho la atención. Yo creo, y esto es pura especulación, ¿vale? No tengo ninguna prueba, pero yo creo que ahí de alguna forma ellos se dieron cuenta que siempre en esa pantalla pues había bastantes arrepentimientos o la gente era el momento en el que te pones a escribir, imagínate pues eso, la foto que quieres poner porque estás muy enfadado con una persona y estás poniendo todos los comentarios malos sobre esa persona y esa foto mala en la que pillas a esa persona en una situación comprometida y te arrepientes y no la publicas. Pues yo creo que ese momento de arrepentimiento ellos se dieron cuenta de que era bastante frecuente y lo que decidieron es que en ese momento, antes de que te arrepientas y vayas para atrás, nosotros ya nos quedamos con la foto, por si acaso. Y en esas fotos arrepentidas, yo creo que además, pues para ellos todavía tiene más información. Es decir, esta persona quiso publicar esto y en un momento dado ya se echó para atrás y no la publicó. Algo tiene que no quiso publicarlo. De todas formas, Pablo, eso no puede estar en la letra pequeñísima, ultra pequeña de cuando le das a aceptar condiciones del servicio. No puede estar por ahí diciendo y todos los comentarios que tú pongas y borres se van a quedar almacenados durante X tiempo. Seguro, no, eso por supuesto. O sea, si lo hacen estoy convencido que en los términos y condiciones de la aplicación está. Evidentemente, ¿quién se lee 30 páginas para empezar a utilizar una aplicación? Prácticamente nadie y si tiene pocos años menos todavía. Pero es que además, lo que decía Mónica de la monitorización, es que hay un montón de aplicaciones que se dedican a monitorizar tweets o fotos que hayas puesto y así directamente no las que te has arrepentido, que eso tienen acceso a estas aplicaciones. Las que ya has publicado y luego la quieres borrar, es algo que has subido a Internet, es algo que debemos tener todos los usuarios muy claro, es todo lo que se sube a Internet y se digitaliza y se sube a Internet, ya no lo tienes controlado, ya has perdido el control. Alguien puede tener una copia siempre de ello, aunque tú lo hayas querido borrar.
Incluso el tema del derecho al olvido, ¿no? Quiero decirte que una cosa es que teóricamente eso, ¿no? Digo yo. Claro, pero tiene que garantizarlo, pero ¿quién le garantiza a esa persona que yo no he hecho una copia de sus fotos o de sus comentarios en Twitter o en una página web o donde fuera y me los guardo para cuando los necesite o porque quiera en algún momento lo vea como una opción que me beneficie tener Oye, enhorabuena, Pablo, por ese trabajo, que además lo podéis ver en uno de los programas Equipo de Investigación, buscadlo. Lo hemos compartido con vosotros y Pablo lo ha compartido con todos nosotros. De nuevo, enhorabuena y que nos tenemos que ir, amigos. Así que nada, como siempre, gracias Pablo, Mónica, por estas lecciones de concienciación. Nos vemos el próximo lunes, próxima semana, Cyber After Work, aquí en Capital Radio, ¿vale? Próxima semana nos vemos. Hasta la semana Muchas gracias. Y en pesanm.com también lo tenéis. pesanm.com, por supuesto, venga, que tenemos además ahí muchos podcasts del programa. Venga, Víctor Nieva, gestionó técnicamente el programa. Me despido yo, Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.